aceptar esta entrevista, una entrevista súper rápida, súper importante de realizar. Es más, queríamos hacer un foro, pero ya se vendrá la oportunidad. Mil disculpas. Sin embargo, es propicio iniciar preguntándole cuál es la principal deuda pendiente que existe con los trabajadores en materia de seguridad industrial. Bueno, muchas gracias por la invitación, Tania. A todos los que hacen Radiovisión, siempre agradecido por compartir este espacio con ustedes para aportar un poco en el tema de lo que es la seguridad industrial, la parte de prevención de riesgos laborales, que es a lo que yo me dedico. Sí, efectivamente, como lo mencionas, el 28 de abril de cada año, pues nosotros conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud Ocupacional. Es una fecha que se estableció para determinar un antes y un después en los cambios que han existido en esta materia a nivel no solo de la región del país, sino a nivel mundial. ¿Sí? Respecto a tu pregunta, básicamente la deuda que no solo va de parte del Estado, sino todos los que hacemos cualquier tipo de actividad y desarrollamos cualquier tipo de profesión, tenemos relación directa con cómo podemos prevenir. Y obviamente existe hoy en día una cifra que cada vez está en aumento. Sí, son 2.73 millones de personas que pierden la vida en todo el mundo. Sí, y en nuestro país esta cifra, si bien es cierto no tenemos datos reales actualmente por diversos cambios que han existido, pues estamos hablando de que existe un subregistro de accidentes y enfermedades, estamos hablando de que hay sectores como la construcción, la pesca, la minería ilegal, que lamentablemente no contamos con un registro específico de la cantidad de personas que se accidentan, de la cantidad de personas que fallecen en este tipo de actividades, ¿sí? Pero actualmente nosotros con la información que poseemos, y pues en base al último censo, estas cifras siguen en aumento. Entonces esa es la deuda que tenemos, porque detrás de cada uno de nosotros hay familia, hay personas que están esperando que regresemos a casa, como yo lo menciono. ¿Y cuál es mi labor? Pues obviamente esperar que todas las personas que trabajan conmigo regresen tal cual como llegan, ¿sí? Entonces sí nos falta mucho en el tema de regulación, como lo vamos la otra vez. Han existido el año anterior y este año algunos cambios desde la parte del gobierno, pero no logramos engranar justamente eso, el cuerpo legal que me dice qué es lo que tenemos que hacer con justamente cuál es el modo de control que vamos a tener. Para que tengan una referencia, en Manabí tenemos apenas una inspectora para todas las compañías, que según la super de compañías que están legalmente legalizadas y tienen una actividad, es decir, no estamos hablando de las empresas que están cerrando o no tienen algún tipo de operación, llegamos a una cifra de 23,000 empresas. Y con una persona que nosotros actualmente tenemos en el Ministerio de Trabajo en Puerto Viejo como inspectora de Seguridad y Salud Ocupacional, no se va a abastecer para en un año abarcar todas estas industrias. Es prácticamente, o sea, humanamente es imposible. Entonces, ahí está el factor diferenciador versus países que los tenemos cercanos. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia, he estado en Perú, en donde la reglamentación es clara, es muy específica, pero existe el ente de control que de manera periódica hace justamente esta función. Y no con el efecto netamente sancionatorio o con el efecto de que queramos imponer una multa, porque por ahí no es el camino, sino para decir, hey, o sea, esto te dice la normativa, tú como empresa debes cumplir y bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ok, ¿cómo te podemos ayudar o incentivar para que ese control o esa función que las compañías deben tener se las haga? Entonces, esa es la deuda que realmente nosotros tenemos. Ingeniero, ¿sí? Es preocupante porque significa que la capacidad del Estado para inspeccionar las condiciones laborales en las empresas, tanto públicas como privadas, está en deuda. No lo hay. O sea, no la hay prácticamente. Eso les hablo de la provincia donde nosotros nos mantenemos. Obviamente, si nosotros nos vamos a provincias como Guayaquil, como Pichincha en este caso, la provincia del Guayas, la provincia de la Azuay,
Obviamente la capacidad operativa es un poco mayor, pero igual no alcanza. O sea, no llegamos a nosotros a cubrir la demanda que todas las compañías necesitan para que tengamos ese control. Y esto nos pasa, es algo paradójico. No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás no teníamos nosotros un tema cultural, algo tan sencillo como ponernos el cinturón de seguridad, ¿correcto? Era muy común que la gente no lo use, ¿sí? Y tuvo que existir muchos cambios, tuvo que existir un cambio generacional, un cambio cultural, para que la gente, ahí sí, y yo considero que es de esa forma, por las estadísticas, por la cultura del miedo, porque nos ponen una multa, nos reducen los puntos, que antes no lo había, te sancionan económicamente, la gente ahora de manera obligatoria se lo pone. Ingeniero, bienvenido. Muchas veces referente también a lo que concierne a la parte de seguridad industrial dentro de las empresas, sean públicas o privadas, también una de las cosas que me llama la atención y actividad que se desarrolla que también involucran a las mismas familias del desarrollo laboral de aquel empleado, ¿no es cierto?, de cómo están las cosas en la casa y de cómo se va a desarrollar dentro del mismo trabajo, ¿no? Muchas veces he estado yo y he visto en empresas también que a la misma familia involucran en este tipo de actividades importantes. Sí, efectivamente, nosotros siempre el factor humano es el que va a incidir en el desarrollo de la actividad, de cómo la persona lo haga, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, si una persona va a su trabajo y no tiene su sueldo para poderlo darle la alimentación, para cumplir con sus obligaciones de arriendo, de que debe pagar la tienda, de que debemos la pensión escolar y demás, obviamente pues la persona va a estar sometida a una situación de presión, de estrés, y esa presión en muchos casos, como usted lo menciona, es usada de manera positiva, es usada de manera asertiva cuando se cumplen con condiciones que son adecuadas, cuando el trabajador tiene un desarrollo profesional, cuando se siente motivado. Entonces todo esto es un conjunto, si nosotros lo analizamos de esa manera, en que el trabajo, la familia y la persona, como nosotros lo llamamos una tríada, pues si están armonizados, si están conjugados y hay una sinergia entre las partes, pues la persona se va a sentir satisfecha, se va a sentir autorrealizada, se va a sentir motivada a realizar un trabajo óptimo y adecuado. Y eso es fácil demostrarlo. Si nosotros vemos el top, hace poco hubo la cumbre Ecos de las empresas más sostenibles, si nosotros vemos el top 10 de esas empresas, son empresas que están relacionadas en este tema. Y el factor de seguridad, el factor de cómo se siente la persona desarrollando su actividad, es un factor demasiado importante. Y esas empresas le apuestan a esto, a la sostenibilidad, a la seguridad industrial, al mejoramiento de los procesos, en donde obviamente involucran la persona, su familia, ¿sí? La integran, la hacen que sea parte de este conjunto productivo, y son empresas que nosotros vemos los números y tienen ganancias, hay utilidad, y son empresas que cada vez crecen más, cada año presentan mejores números, mejores resultados. Entonces, es por donde debe ir la realidad de todas las empresas. Obviamente esto tiene que ser a una escala y dimensionado a la realidad de cada compañía. No vamos a esperar que tengamos un mismo sistema para una empresa transnacional, para una empresa que tiene más de 1000 trabajadores. Todas estas técnicas y todas estas medidas deben ser aplicadas y aterrizadas obviamente a la realidad de cada compañía, a su giro de negocio, a la cantidad de empleados, incluso hasta la realidad sociocultural de donde nos desarrollamos. No es lo mismo tener una empresa situada con una matriz en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, que en Esmeraldas, que en Manabí, que en El Oro, que en el Oriente. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuestiones demográficas, cuestiones socioculturales, cuestiones de desarrollo, cuestiones de accesibilidad a la educación, salud y demás son muy distintas. Entonces tenemos que nosotros aterrizar a nuestra realidad local y obviamente a la realidad de cómo es nuestra industria, ¿sí? Si nosotros hablamos de que estamos en una ciudad que es netamente pesquera, pues tenemos que enfocarnos en eso. Yo soy orgulloso porque no nací en esta tierra, pero siento que Manabí y Manta específicamente es la cuna de la industria pesquera. Entonces, así como le damos mucha promoción al tema de somos el mejor atún, el puerto pesquero más grande de toda Latinoamérica y demás, pues también debemos estar acorde a esa realidad y potenciar en ese sentido. Ingeniero, ¿cuáles son los sectores productivos donde más se incumple las normativas de seguridad laboral? Según
estadística que nosotros tenemos por la realidad de la propia actividad que nosotros desarrollamos, hemos identificado que los principales sectores, sí, es el sector de la construcción, sí, porque hay mucha parte de la construcción que todavía tiene cierta informalidad, sí, no hay una tecnificación de las personas que se dedican a hacer este tipo de actividad, sí, porque seamos sinceros, yo quiero arreglar la casa, quiero hacer una pequeña modificación y le llamo a mi maestro de confianza, ¿verdad? Y de hecho, yo tuve una experiencia un poco trágica. En la ciudadela donde yo vivo, una persona murió, estaba haciendo una adecuación en una casa, estaba subido a 2 metros, no tenía un andamio, sino tenía puesto lo que nosotros normalmente vemos, una especie de escalera de caña. El señor no tenía ningún arnés, ninguna protección. Lamentablemente el señor cayó de cabeza de 2 metros de altura y falleció, ¿ya? Entonces es uno de los sectores donde más incidencia tenemos. El otro sector, sí, por obviamente el tipo de actividad que nosotros tenemos es el sector pesquero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sector que lamentablemente nosotros no tenemos técnicos a bordo de las embarcaciones que vamos a ver cómo se realizan las actividades. Y es una actividad, yo que tengo la oportunidad de trabajar, muy rápida. Hay cosas que nosotros se tienen que hacer de manera espontánea, de manera a veces sin la provisión de que qué me puede pasar, ¿sí? Entonces en ese caso debemos buscar un marco regulatorio, ¿sí? Que actualmente no existe como tal, porque la parte de seguridad en el sector pesquero está atado a la parte de la marina, de la DIRNEA, ¿sí? Pero no se ha involucrado a expertos como nosotros que ven ya el trabajo de la persona como tal dentro de una embarcación, ¿sí? Entonces son los dos sectores que con mayor estadística nosotros vemos que existe esta informalidad, porque los otros están normados, están regulados, sí, y obviamente las actividades que se cometen de manera ilegal, ¿no? Que obviamente es difícil de controlar por la misma connotación. Ingeniero, ahí va mi pregunta de cara a la que hizo Abraham sobre el componente cultural y también ciudadano. Considero de que a nivel cultural, especialmente nosotros los ecuatorianos, para asumir el tema de la seguridad industrial no estamos listos, o sea, seguimos viéndolo como una obligación, más no como no como algo de valor que nos puede proteger la vida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto influye la educación básica, la educación técnica en los trabajadores para que ellos entiendan los riesgos y sobre todo la prevención, que es tan indispensable? Usted nos ponía un ejemplo y creo que ahí se percibe que existe una especie de resistencia cultural al uso de equipos de protección personal, especialmente en la zona de los albañiles. A ver, todo cambio cultural lleva tiempo, ¿correcto? Todo cambio que nosotros queramos hacer desde el lado educativo toma su tiempo. El problema es que no hemos dado el primer paso. O sea, tenemos el marco regulatorio, muchos técnicos que yo tengo la oportunidad de conocer, sabemos lo que debemos hacer, ¿sí? Pero lamentablemente nosotros no podemos estar esperanzados en que esto va a cambiar cuando una persona por 18 años, por 6 años, 12 años, el tiempo que la persona estudie, 2 años que se tecnifique, en el mejor de los casos, llegue a sus 22, 23 años a una empresa y recién ahí conoce estos temas. Y ahí recién nosotros queremos cambiar la mentalidad de la persona. Es un poco complicado manejarlo en esa línea y en esa perspectiva. Entonces, ¿cuál es una de las alternativas que nosotros hemos dado? De que el tema de seguridad sea incluido por lo menos ciertas pautas básicas en la educación técnica, ¿sí? Que es donde muchas personas hoy en día se están amparando, porque obviamente es una carrera más corta, es una carrera que económicamente es más asequible, ¿verdad? Que una universidad, porque obviamente el tema de la educación pública tiene ciertas complicaciones, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros pedimos es que a nivel general, ¿sí? En cualquier tipo de carrera, se den ciertos tópicos del tema de seguridad industrial.
Hay muchas carreras que ya lo hacen, por ejemplo, la seguridad industrial, los ingenieros industriales, los ingenieros químicos, los ingenieros mecánicos. Hay muchas carreras, las tecnologías también, las eléctricas, las mecánicas, porque obviamente son temas que están, si bien es cierto, un poco relacionados, ¿sí? Entonces, gente que ya tiene cierto perfil, pero la persona que no tiene la oportunidad, sí, es verdad, sí debería buscarse el camino y la manera de que estos temas sean apalancados en la parte de la educación básica, la educación inicial, la educación de formación ya de bachilleres, ¿sí? Porque obviamente es donde nosotros vamos a formar el cerebro y la forma conceptual de cómo la persona va a ver las cosas de ahí para el futuro. Porque si no hacemos ese cambio, créame, realmente es una tarea que nosotros tenemos en contra de la corriente, ¿sí? Hay países, por ponerles un ejemplo rapidito para terminar, como Chile, de la región, ¿sí? Que a los niños, y es un tema que está un poquito aislado de la seguridad industrial, pero va el enfoque que les acabo de mencionar, la seguridad vial. Desde las escuelas les enseñan cómo deben cruzar un paso cebra, que la persona debe respetar al peatón a pesar de cualquier circunstancia, de que debes cruzar el puente peatonal. Sí, hablamos de un tema de seguridad macro, pero les doy este ejemplo porque el pequeño que aprende desde esa base, ya cuando sea grande va a entender y va a saber que se debe hacer de esa forma. No hay otra forma. Sí, entonces ese es el camino que deberíamos seguir. Ingeniero, para terminar, ¿qué derechos tienen los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales? ¿Cuáles son los derechos? Actualmente, sí, primero tenemos nuestra Constitución, sí, que nos indica que todo trabajador tiene derecho a elegir un trabajo libremente, primero, sí, que sea beneficioso para mí y que cumpla con las mejores condiciones de trabajo. Eso dice nuestra Constitución. Y dentro de los cuerpos legales subsiguientes, nosotros tenemos una reglamentación en la cual el trabajador debe gozar de todas las garantías en temas de seguridad y salud ocupacional, sí, con el objetivo de que su salud, sí, y su vida no se vean afectadas. Ese es, en resumen, el derecho que embarca absolutamente todo, sí, o sea, ninguna actividad, ninguna acción, ningún proceso puede, sí, afectar mi seguridad, en este caso, en que me provoque un accidente, un corte, etcétera, y peor aún mi salud. Las garantías. Sí, exactamente. Esas garantías son que la empresa cumpla con los protocolos, que el trabajador reciba capacitación, que el trabajador cumpla con las normas que debe ser, porque también ese es el otro problema, ¿no? Sí, esto es una relación de doble vía. No solo es un tema de la obligación que tiene la persona, el empleador, sino también el colaborador que hace esa actividad, ¿correcto? Pero en relación a la pregunta, pues ese es el tema, que la empresa debe garantizar que el trabajador goce de todas esas condiciones que no le afecten, ni en la parte de seguridad, ni en la parte de su salud, que es lo más importante. A mí me genera preocupación y alarma las cifras, de que una sola persona esté... que tenga que hacer la supervisión para 23.000 empresas en Manabí es preocupante. Adicional, que no existe un experto en el tema de pescas, o sea, que vea o genere estatutos, reglamentos dentro de los barcos, que también se exponen a muchísimas cosas, por ejemplo, temas químicos, maquinaria, o sea, es indispensable. Entonces, al hablar de prevención, más allá de que usted sienta la necesidad de que es algo que se tiene que cumplir por cumplir, hay que darle un verdadero reconocimiento, y considero que por esa razón es que existe un día para conmemorar el tema de la seguridad industrial, para que nosotros tengamos la responsabilidad, no solamente los medios de comunicación, sino también los sistemas educativos, en construir una cultura de seguridad sostenible. No podemos o no debería existir la especie de jefes niñeros que estén atrás del personal diciéndole: use el casco, póngase el chaleco, el chaleco reflectivo, no el chaleco por ponérselo. O sea, cada una de las situaciones en las que existen o se crearon es porque tiene un propósito que es nada más y nada menos que cuidar su vida, de evitar que usted salga lastimado dentro de su trabajo, dentro de su jornada. Entonces, ingeniero,
quizás es un poco fuerte que me elevo porque lo escucho con mucha atención, pero ¿qué se necesitaría para que el tema de la prevención en la seguridad laboral se convierta en un hábito cultural y no en una reacción para prevenir accidentes o incidentes o sanciones dentro de las empresas? Es un poco paradójico, Tania, tu pregunta, y así como tú te emocionas, a mí también. O sea, es increíble ver cómo la gente se sigue enfermando, cómo la gente sigue literal muriendo, y parece que nada le interesa. Parece que solo nos da pena, nos da queja, nos damos una palmadita y después sigue todo igual. Entonces, eso nos llama a una reflexión de que como sociedad, cómo estamos viendo las cosas, cómo nos está impactando. En relación a tu pregunta, Tania, lamentablemente, la única forma que se ha logrado, y obviamente es por cómo es nuestra sociedad y todo nuestro desarrollo histórico y nuestro desarrollo sociocultural en todos estos años, primero tiene que haber control. ¿Sí? Parte del marco legal ha cambiado, no es suficiente, quiero ser enfático en eso, ¿sí? Más allá de que esto sea un tema político, no es suficiente lo que actualmente tenemos, ¿sí? Segundo, se debe ver desde el Estado, debe existir una política de Estado, ¿sí? Que se genere con el objetivo de que desde los entes de control se fortalezcan, generen este control hacia las empresas, porque es el único factor que ahorita nos puede apalancar para que obviamente se tome en serio este tema. Y posterior a eso, sí, más allá, como yo les dije en un inicio, de generar un efecto sancionatorio, debería haber un tiempo prudencial, 1 año, 2 años, el tiempo que entre muchos expertos, porque esto no solo nos involucra a nosotros como área de seguridad, veamos que se pueda generar este control y este cambio cultural a todo nivel. Y una vez que nosotros tengamos ya aterrizado una cifra real, cuál es la proyección que tenemos y un objetivo claro de a dónde queremos llegar, es decir, queremos reducir para el 2030 un 15% de los accidentes a nivel nacional en todo tipo de industria. Con esas políticas claras y con ese esquema de trabajo claro es que nosotros podemos lograr un cambio. Pero actualmente, ¿qué pasa? No sé si por un tema de favorecer o de gratificar a alguien, hubo un cambio el año anterior, en el mes de mayo, hubieron unos cambios normativos, pero quedó ahí. Hubo el cambio, pero ¿quién ejerce el control? No hay quien lo haga. Entonces nosotros como técnicos no basta con tener la normativa. Si yo voy a una empresa, digo, mire, usted tiene que hacer, pero la empresa, ¿qué me dice? Pero si nadie me exige, el ministerio no me ha dicho nada. Entonces, realmente nos quedamos sin piso, prácticamente. El objetivo fundamental es el control. En parte sí, debe haber una cultura de que si no se cumple, voy a tener una consecuencia. No digo una sanción como tal, pero sí un llamado de atención, sí una restricción, algo que me genere a mí un despertar y de, ok, sé que debo cumplir. No porque el hecho, como usted dijo, de cumplir por cumplir, porque me toca, no, sino porque si nosotros vemos estas cifras, sí, que hablamos la vez anterior, a nivel mundial, los accidentes, las muertes y las enfermedades, literalmente se están llevando por la borda el 3,5% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Y si eso lo trasladamos a dólares, es un montón de dinero que se lleva eso. Y si una empresa lo analiza y lo aterriza y nos ponemos a hacer ese análisis ya de manera local, se nos está yendo mucho dinero por este factor. Y ese dinero puede ser usado en vez de pagar un subsidio, de pagar a una familia que falleció su trabajador, podemos pagar en programas de tecnificación al trabajador, podemos hacer programas de concientización a la pesca artesanal, podríamos hacer programas de mejoramiento de las capacidades técnicas que tienen nuestros trabajadores de la construcción, podemos establecer un montón de programas sociales que no le cueste a la persona, pero que salga de ese dinero, en vez de estar pagando un subsidio, en vez de estar pagando una compensación a la familia de una persona
porque no se previó que la persona si se sube de altura se iba a caer y se iba a morir. ¿Sí me entienden? Entonces, Sí. ese es el camino. Pero lamentablemente, como les digo, no hay esa voluntad. No sé si es política, no sé si es un tema de que no se le da la importancia o no se le está analizando, ¿sí? Lamentablemente, cada vez que hay un cambio de gobierno, yo veo que suben a las direcciones de seguridad gente que, no quiero ofender con esto a nadie, pero no tienen la competencia adecuada. No es gente que tiene conocimiento del sector, que ha estado en el campo, que sabe cómo es la realidad del obrero, del campesino, del pesquero. No hay ese tipo de perfiles. Entonces, mientras no llegue alguien con ese conocimiento, con esa experticia, que nos diga, hey, mira, esto es importante por lo que acabamos de mencionar, porque estamos hablando de la vida de las personas, ¿sí? Realmente no creo que haya un cambio. Porque yo podré trabajar desde mi recinto, desde mi trinchera, y puedo trabajar en las empresas donde yo asesoro, y sí, pero va a ser un cambio minoritario versus todo el universo de empresas que tenemos, ¿sí? Y el tema de política. Entonces, yo creo que esa debería ser la mejor estrategia. Es la mejor estrategia que podríamos aplicar, pero hay que tener voluntad política para hacer eso. No hay otra alternativa y otra solución que yo le podría ver a esta situación. Ingeniero, quiero darle las gracias por aceptar este diálogo. Vamos a preparar un foro porque es indispensable seguir hablando de estos temas, que más que informar es educar a la ciudadanía, decirle, mire, hay cosas que se nos están pasando por altos, como por ejemplo el uso de ciertas herramientas, ciertos equipos que a usted le protege, el uso de guantes, chalecos, cascos, dependiendo del sector en el cual usted trabaja. Y siempre piense en el tema de cómo precautelar su vida. Recuerde que la única persona que puede salvarse y que puede ayudarse es usted mismo. Entonces esto es indispensable. Ingeniero, en la parte final. En la parte final, hace poco también vi yo con un poco de preocupación que muchas personas publicaron ciertos videos emotivos de este tema de los 9 años que sucedió el terremoto del 16 de abril. Y cuando yo veo esas cosas me asombra un poco porque nos han pasado un montón de cosas. Y creo que la gente se olvidó. Se olvidó lo que pasó aquí en Manabí, se olvidó lo que pasó aquí en Manta, en Pedernales, en Esmeraldas y en algunas otras ciudades del país. Y siento como que en vez de avanzar, como que en vez de que esa experiencia me sirva a mí para no volver a ser igual y cambiar el rumbo de mis acciones, el rumbo de lo que hago, pues no, es como que me da pena, como les dije hace un momento, y seguimos igual. Y no hay un cambio realmente desde lo profundo. Entonces, como usted lo dijo, Tania, sí, este tema es, la seguridad no es que yo porque estudié esta profesión ya tengo la solución y una vara mágica y todo se va a arreglar. No funciona de esa forma. Cada uno es responsable, ¿sí?, de su propia vida, de cómo toma las decisiones para hacer tal o cual cosa, ¿correcto? Y en ese sentido, pues, sí es un llamado a la conciencia de las personas que nos escuchan, de que no debo esperar que el otro lo haga, o esperar a ver cómo lo hace, o no me va a pasar nada, sino que yo tengo que ser el que tome la decisión y el que maneje ese timón que me va a llevar a un puerto seguro, porque si no nadie me lo va a dar haciendo. Eso lo tengo súper claro, y pues agradecerle siempre por esa oportunidad, por abrirme siempre las puertas de esta casa, que la siento como mía. Es suya. Y pues eso, que cada persona pues tiene que tomar la rienda de su vida y tomar las decisiones más acertadas para cualquier cosa que lo haga. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a seguir trabajando juntos. Se vienen cosas muy interesantes en el tema de la programación para Radiovisión, porque recordemos algo indispensable. Nosotros nos debemos a nuestra gente, y parte de nuestro público es el sector pesquero artesanal. Entonces, vamos a generar pastillas informativas, recordatorios de la importancia de ciertas herramientas, de ciertos equipos de protección que serían indispensables. Comenzar de esta manera demostrando nuestro compromiso con la gente. Así que, ingeniero, cuento con usted.
Totalmente, Tania, totalmente de acuerdo con esa iniciativa. Cuente conmigo. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana.